Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Que este año sea un año lleno de bendiciones, que Cristo sea el supremo, el máximo, el superior en nuestra vida. Que este año no sea lo que cantó la noche del 31 de este mes, un año más. No diga que este año sea un año más y qué más da. Eso quiere decir que no sea un año de lo mismo. Que las metas que se propuso la noche de Año Nuevo no es que ya se hayan olvidado, sino que sean ejecutadas a lo largo del año. Ya que Dios quiere que este año 2026 no tengamos las mismas excusas que tuvimos el año anterior para no querer cambiar, para no querer rendirnos al Señor. Que no sea un año más de un autoengaño, sin reconocer en donde he sido desobediente, en donde he sido infiel con el Señor, en donde no he sido agradecido con Dios. Que no sea un año más de lo anterior en donde muchas veces me olvidé de Dios, caí en la idolatría, caí en la murmuración, caí en la rebeldía, caí en la queja, caí en el mismo pecado del año anterior, el mismo pecado que se repite cada año. Que no sea un año más de lo mismo. Porque la palabra del Señor dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Porque si no se terminará rompiendo. Dios no necesita una versión de 15, 20, 30, 40, 50 años más de lo mismo. Él desea menos excusas, menos desobediencia, menos inconstancia, pequeños cambios que marcan la diferencia en la vida cristiana. Pequeños pasos que se irán incrementando en la perseverancia en la medida que nos humillemos al Señor y en la medida que seamos obedientes a su palabra. El Señor quiere que lleguemos al fin del año 2026 y no tengamos que cantar un año más. ¿Qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Lo importante es tener la disposición del corazón de seguir creciendo en el Señor. Amados hermanos, después de algunas semanas de haber sido bendecidos por otras pasajes de la Escritura, hoy retomamos nuestro estudio sistemático de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y lo hacemos en un punto decisivo del argumento de la carta, Colosenses 1, versos 20 al 23. Un pasaje donde el Evangelio de Cristo es defendido, proclamado y aplicado con todas las fuerzas. Es importante recordar que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosa que estaba siendo expuesta a falsas enseñanzas, que aunque usaban un lenguaje espiritual, que aunque aparentaban santidad, que parecían profundos, en realidad lo que estaban haciendo en su mensaje era rebajar la persona de Cristo y su obra redentora. Estas ideas agnósticas enseñaban que Dios era demasiado puro para relacionarse directamente con un mundo material y que por lo tanto la salvación debía venir a través de intermediarios espirituales, de ángeles, de emanaciones, de un conocimiento secreto, de alguna revelación especial para ciertas personas. Y en este contexto Cristo era presentado como un Mesías más, como un ser espiritual elevado por sobre otros, pero uno más, por decirlo de forma coloquial, uno más del montón con algunas características especiales. Frente a este grave error, el apóstol Pablo responde cristológicamente, profundizando la naturaleza divina y humana de Cristo y su papel en la salvación. Analizando quién es Jesús, cuál es la relación con Dios Padre y la importancia de la fe cristiana desde sus orígenes bíblicos hasta la doctrina de la reconciliación. El apóstol Pablo no discute en términos filosóficos, no entra en su vocabulario ni en su juego, sino que contesta desde los versículos 15 en adelante, mostrando a Jesucristo no como un intermediario, no como una emanación, no como un mensajero como otros, sino que diciendo que Cristo es Dios mismo, la imagen del Dios invisible, el creador de todo lo visible e invisible, el sustentador de todas las cosas, y que también el que sustenta el universo es la cabeza de la iglesia. Y que en Cristo habita toda la deidad de Dios. No hay nada fuera de Dios, está diciendo el apóstol Pablo, no hay nada fuera de Dios que no tenga Cristo. Y no hay nada que necesitemos buscar fuera de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en un bosquejo general a la iglesia de Colosa. Ver a Dios es ver a Cristo.
Ver a Cristo es ver a Dios. Y no necesitamos absolutamente nada más. Con esto en mente les invito a leer Colosenses 1, versículos del 15 a 23, pero nos vamos a centrar en los versículos 20, 23. Colosenses 1, del 15 al 23 vamos a leer. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Colosa, él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre amado, te damos gracias esta mañana una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos el día de hoy de abrir nuestra Biblia, leerla y meditar en ella. Por eso, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, tanto para exponerla como para recibirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, para que haya claridad, Señor. Y esta claridad, que venga a nosotros, podamos ponerla por obra, entendiendo, Señor, que todo es tuyo. Para ti todo honor y gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los primeros versículos el apóstol Pablo eleva nuestra mirada, como dije en sermones anteriores, para que viéramos a Jesús, a Cristo, como un ser creador y no como un ser creado. El apóstol Pablo nos lleva a levantar la mirada para que entendamos que Cristo no es una emanación de Dios, para que entendamos que Cristo no es un ángel superior, para que entendamos que no es alguien destacado por sobre otros, sino que el apóstol Pablo nos dice, vean a Cristo porque es Dios hecho hombre. Y si es Dios hecho hombre, Cristo es eterno y supremo sobre todo. Y después de mostrarnos esa grandeza cósmica de Cristo, el Señor del universo, el Señor del tiempo, el dueño de todo, el Señor de todo lo visible e invisible, el apóstol Pablo desciende a un terreno práctico y nos dice que ese Cristo glorioso, que es la imagen de Dios invisible, que por Él y para Él todo existe, que sustenta el universo y todo lo creado, es también la cabeza de la iglesia. Y cuando dice que es la cabeza de la iglesia, está diciendo que es también la cabeza de cada uno de nosotros. Porque la iglesia somos nosotros. Esto es la estructura, pero la iglesia somos nosotros. Entonces nos lleva a mirar a Cristo por sobre todo el universo, lo grande, magnífico que es. Y nos da una explicación extraordinaria que solamente a través del Espíritu Santo puede ser guiada para que después nos diga, pero también ese Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo no solo reina sobre las galaxias, reina sobre su pueblo, y eso también lo vimos a profundidad. Sin embargo, creo que desciende aún más. Y cuando estudiaba este pasaje, me imaginaba como que si Cristo, una vez que nos levantó al cielo, nos presentó como cabeza de la iglesia, se agachó en forma personal y quizás con un gesto como tomándonos del rostro, nos dice, ese Cristo supremo sobre toda la creación es también el único suficiente reconciliador contigo. El apóstol Pablo nos eleva a ver la grandeza, que Él es dueño de todo, que no existe absolutamente nada que nos salga de Él. Baja
Y dice, es la cabeza de la iglesia. La nación, el pueblo no es huérfano. Él tiene algo que las dirige, que los cuida y que los guía. Pero después baja aún más y nos mira al rostro y nos dice, ese mismo Dios es el reconciliador. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, no necesitas un intermediario. No necesitas que venga un ángel. No necesitas una emanación. No necesitas estar en un estado superior para entender que Cristo nos reconcilia con Dios. No necesitas un conocimiento secreto. No necesitas un teléfono rojo para comunicarte directamente con Dios, sino que Cristo descendió para reconciliarnos con Dios. La paz con Dios se hizo por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Esa reconciliación tuvo un precio. Esa reconciliación no fue gratis, pero fue un regalo para ustedes, está diciendo el apóstol Pablo. La reconciliación, el apóstol Pablo explica que la reconciliación no ocurrió en una esfera etérea, impalpable, irreal o producto de la imaginación de algunos pocos, sino en un cuerpo real, en una muerte real, siendo la cruz el origen y la obra de todo bien para quienes se han reconciliado con Cristo como su Señor y Salvador, como aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ahí se produce la reconciliación del hombre con Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso que el versículo 20, léalo por favor. Teniendo este contexto, el versículo 20 cobra un sentido especial. Y por medio de él, dice, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios reconcilia por medio de Cristo y solo por medio de Él. Esta debe ser una convicción de la fe cristiana. La palabra reconciliación implica que existía una ruptura real, una enemistad objetiva y práctica con Dios y su creación. El problema del hombre no era simplemente ignorancia espiritual, ni falta de información, ni carencia de experiencias místicas. El problema era y sigue siendo el mismo, el pecado del hombre. Y el pecado del hombre nos puso en conflicto con Dios. Y eso no ocurrió ahora, ocurrió en el huerto del Edén. Ahí se destruyó toda la relación que existía entre el hombre y Dios. Y ese sigue siendo el problema de hoy. Frente a las falsas enseñanzas que proponían intermediarios espirituales, el apóstol Pablo es claro: no hay una cadena de mediadores, no hay ángeles, no hay escalones de conocimiento oculto, no hay ritos ni imágenes que nos puedan acercar a Dios. Dios nos reconcilia a través de otros, no reconcilia a través de medios humanos, reconcilia a través de Cristo, por medio y única y exclusivamente a través de Cristo. Por lo tanto, el hombre no necesita otras cosas. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo todas las cosas, no está enseñando una salvación universal automática, sino que nos muestra el alcance cósmico de la obra de Cristo. ¿Usted cuántas veces ha visto la película Moisés? Que otra vez la están dando en el 7. Yo la he visto muchas veces y me llama mucho la atención que constantemente el emperador dice, puede provocar un desorden cósmico. ¿Sí o no? ¿Quién la ve? Yo nomás la veo. Siempre dice, y eso es muy importante porque ellos se lo toman muy... porque cualquier falta puede provocar un desorden cósmico. Déjeme decirle que el desorden cósmico existió desde que pecó Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí hubo un desorden cósmico. Esa caída afectó toda la creación y la naturaleza. Y la cruz es el medio por el cual se inicia la restauración de todo lo creado bajo el señorío de Cristo. Aquí yo pensaba que ustedes iban a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en Génesis capítulo 1, Dios dijo que todo era bueno de gran manera, ¿sí o no? Y en el capítulo 3 ocurre el proceso de la caída, y en la caída cae la moralidad del hombre, cae su naturaleza, pero también involucra la creación y la naturaleza. Desde ese momento empezaron a existir las espinas.
Antes no habían espinas, podían andar desnuditos, patita pelada. Los animales vivían en armonía. ¿Qué pasó ahí? Después de la caída, la naturaleza también cayó. Por eso que desde ahí, desde ese inicio también comienza un proceso de deterioro del universo. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será liberada. Mire lo que está diciendo. La creación también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Romanos 22 dice lo siguiente, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Esperamos eso o no? Vamos a morir, pero nuestro cuerpo, esperamos la redención de nuestro cuerpo, que seremos levantados en un cuerpo glorificado para habitar con la plenitud de Cristo, no con un cuerpo contaminado. Bueno, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero mire lo que dice también Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo y una tierra nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Qué está diciendo estos textos? Que la naturaleza también va a ser redimida por el Señor. También va a ser redimida por el Señor. La tierra que nosotros vemos el día de hoy va a ser destruida por fuego para que entre en un proceso de renovación total, porque va a haber un cielo y una tierra nuevo. El universo que fue desordenado por el pecado será fielmente sometido a reconciliación bajo Cristo como cabeza. Y aquí el apóstol Pablo introduce una frase que destruye completamente los pensamientos agnósticos. ¿Por qué va a reconciliar? ¿Por qué va a hacer? ¿Por qué todo este proceso? Algunos pueden decir, ¿por qué un proceso tan largo? Porque el propósito es haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Esto significa que la paz con Dios no se logró en una esfera impalpable y real, ni por medio de conocimientos secretos, ni por prácticas ascéticas. ¿Qué quiere decir ascéticas? Que hoy día están muy de moda. Por un estilo de vida de renuncio, por el estilo de vida de renunciar a los placeres y a los deseos materiales para alcanzar una perfección o una liberación espiritual, buscando la autodisciplina y la austeridad. La paz con Dios se hizo con sangre, y una sangre real, un cuerpo real, pero con una muerte real. No es algo ficticio, no es algo de la imaginación. No es que tengamos que entrar en trance para alcanzar y poder ver aquello oculto de los seres humanos, para que algunos privilegiados puedan llegar a eso. El apóstol Pablo está diciendo, no se trata de autodisciplina, no se trata de negación, no se trata que usted fume algo para llegar a un estado. La paz se hizo con sangre, sangre real, cruz real, muerte real. El instrumento de reconciliación no fue un mensaje oculto, sino un madero maldito. El Cristo glorioso, la imagen invisible de Dios crucificado en la tierra, trajo la paz al mundo. Trajo la paz al mundo. Y si nosotros tenemos esto en mente y leemos Juan 14:27, entendemos lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se entiende? Esta paz es un regalo duradero de Cristo que calma el corazón y no depende de circunstancias externas, sino que viene de Él mismo a la vida del creyente. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad. ¿Qué está diciendo? Yo gané la paz para aquellos que me reciben como el Señor de sus vidas. Eso está diciendo.
Esto es profundamente ofensivo para toda religión que quiere evitar la cruz. Esto no tiene ningún sentido para aquellos que no creen en Jesucristo, pero es glorioso, suficiente para todo pecador que reconoce que tiene una necesidad de ser restaurado ante la presencia de Dios. De toda persona que reconoce que no hay nada bueno en él, que no hay nada que pueda hacer para ganarse o para tener paz para con Dios. La sangre de Cristo no solo inspira, espía. No solo conmueve, satisface la justicia divina de Dios. No solo muestra amor, establece paz objetiva entre Dios y el hombre. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están aquí, hermanos? ¿O todavía están cantando un año más? ¿No? Hermanos, esto es súper importante, porque si nosotros quitamos la cruz del centro, el evangelio no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Aunque aparentamos religiosidad, aunque conversemos con un lenguaje evangélico, aunque sepamos ciertos textos de la Biblia, si no aceptamos esto como verdad absoluta, el evangelio no tiene ningún sentido en nuestra vida. Porque si Cristo no murió como sustituto por nosotros, que debíamos ocupar ese lugar, no hay reconciliación. Solo hay autoengaño, solo hay religiosidad, solo hay algo de querer calmar nuestra conciencia. ¿Por qué decimos eso? Porque la cruz declara que el problema era tan serio, que el problema del hombre era tan serio, del universo es tan serio, que solo la muerte del Hijo de Dios podía resolver ese problema. Pero también declara que esa obra fue tan perfecta, que fue real, que no necesitamos absolutamente nada más que creer en ello. Por eso algunos predicadores dicen que hay que tener más fe para no creer ¿cómo es? Se me fue la onda. Hay que tener más fe para no creer que para creer. Por eso este versículo nos llama a examinar dónde está puesta nuestra fe. ¿Descansamos únicamente en la sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿O todavía andamos buscando algo más? ¿Creemos que Cristo es suficiente para reconciliarnos con Dios? ¿O andamos buscando intermediarios todavía? Prendiendo vela, incienso, cargando con alguna cruz, o creyendo en los méritos personales, o muchos cristianos creyendo en revelaciones místicas, y incluso en la iglesia evangélica, creyendo que los rituales, que la forma en que se lleva el evangelio es más importante que el mismo evangelio expuesto en la palabra de Dios. Es increíble, hermano, ver personas con tanto tiempo en el evangelio que siguen pegados en las tradiciones más y le dan más importancia a eso que a la palabra misma, que a lo que la palabra dice. Están más preocupados de la corbata, están más preocupados, y no quiero decir que eso no influya, no, porque tampoco podemos venir como perejil sin hoja, como dicen algunos por ahí. Pero hermanos, hay cosas mucho más trascendentales que esa. Hay cosas mucho más importantes que esa. Todavía hay muchos cristianos que caminan bajo sus emociones. Hoy día el servicio no estuvo tan bueno porque nos sentimos mucho la presencia del Señor. Eso es andar en emociones. Y es lamentable, es lamentable. La verdadera paz con Dios no se encuentra subiendo escalones espirituales, sino postrándonos a los pies de la cruz de Cristo, humillándonos, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros que pueda merecer la gracia, el regalo divino de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el hombre naturalmente está separado de Dios. El hombre es un enemigo de Dios y necesita urgentemente ser reconciliado con Dios. El hombre no necesita ser librado de las enfermedades. El hombre no necesita ser librado de problemas financieros. El hombre no necesita ser libre de las aflicciones del cuerpo o de cualquier tipo que venga a su vida. El hombre no necesita, o la sociedad no necesita un mejor gobierno. El mundo no necesita que se resuelvan los problemas económicos de un país. El mundo necesita ser reconciliado con Dios y aquí en esta tierra, porque de lo contrario la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él y eso es lo que muchos no quieren escuchar del evangelio.
La ira de Dios está sobre aquellos que no han sido reconciliados con Dios. El apóstol Pablo aplica esta verdad directamente a la iglesia. En el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No por ritos, no por experiencias místicas, no por ascetismo, sino a través de la muerte de Cristo en la cruz. Después de declarar la reconciliación obrada por Cristo en la cruz, en términos cósmicos, me gustó esa palabra, universal, mundial, el apóstol Pablo nuevamente nos traslada a la vida práctica y nos dice: ese Dios también nos ha reconciliado a vosotros y a vosotros también. ¿Está siguiendo el texto? Con esas palabras el apóstol toma una verdad gloriosa y la trae al terreno personal. El evangelio no es solo algo que ocurrió en la historia, no es algo que ocurrió solamente en el pasado, es algo que nos ocurrió a nosotros. Quizás muchos años antes a algunos y a otros después, pero sigue ocurriendo en el presente. Y el apóstol Pablo comienza recordando la condición pasada de los creyentes, algo que él acostumbraba a decir también en otras cartas, como por ejemplo en Efesios 2, 1, 13, donde el apóstol Pablo hace una mirada retrospectiva del pasado espiritual del creyente, incluso incluyéndose él mismo en esta declaración, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Se entiende? Tanto en Efesios como en Colosenses el apóstol Pablo enfatiza que la salvación solo puede ser entendida correctamente cuando se comprende de dónde el Señor nos ha sacado. Hermanos, nuestra condición pasada no era un maquillaje, no es una caricatura. Nuestra condición pasada es real, era real. Y nuestra condición era que éramos enemigos naturales de Dios. El apóstol Pablo no suaviza el diagnóstico espiritual del ser humano. No es que a usted no le han dado la oportunidad. No. El apóstol Pablo no está diciendo: no, es que a usted nadie se le ha acercado y le ha explicado correctamente para que usted entienda. No. El apóstol Pablo está diciendo que somos enemigos reales. El apóstol Pablo no está diciendo: no, es que usted está confundido solamente. Usted está desorientado y necesita una pequeña ayudita solamente para que usted entienda. No. El apóstol Pablo dice que éramos extraños y enemigos. Extraños porque estábamos separados de Dios. Enemigos porque vivíamos en oposición constante al Señor. ¿Está mintiendo el apóstol Pablo? Esa era nuestra condición. Y esa es la condición del mundo. Y esto no es una descripción para algunas personas en particulares, sino de todo ser humano que nace en este mundo. Nadie queda fuera de este diagnóstico. El hombre por naturaleza no es neutral. ¿Has escuchado decir eso? No, es que yo no le hago mal a nadie. Déjenme aquí como estoy. No, si es que yo me llevo bien con todas las religiones. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. No, yo aquí me mantengo ni para allá ni para acá. Como la Biblia dice, ni a la izquierda ni a la derecha, yo me mantengo aquí al centro. No, el apóstol Pablo está diciendo: extraños y enemigos. El ser humano está apartado de Dios, tal como lo afirma Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una realidad que muchos rechazan y que no quieren escuchar, porque han sido engañados por Satanás, porque ellos quieren escuchar que Dios es amor, y como Dios es amor, acepta a todas las personas tal y como es. Usted no se preocupe, venga como quiera, usted ponga sus condiciones, no es importante que se arrepienta, si quiere deja el pecado. No, el apóstol Pablo está diciendo que éramos extraños y enemigos de Dios, y la misma palabra dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Destituido. No le dice: no, espérate, tú estás en reposo un ratito. No suaviza la palabra. Están destituidos de la gloria de Dios. Esta enemistad no era mente externa. Esta enemistad no se trata simplemente de apariencias externas, sino que el apóstol Pablo va más profundamente y dice: en vuestra mente. ¿Qué es lo que está diciendo con esta palabra? En vuestra mente. El apóstol Pablo está diciendo que somos enemigos y extraños ¿de quién?
del de Dios, ¿en qué? En nuestra mente, es decir, en nuestro corazón. Pablo está diciendo, ustedes en el pasado eran personas separadas de Dios, extraños, además eran personas aborrecibles delante de Dios. Aquí tampoco maquilla la condición del creyente. No está diciendo, oye, usted, no, si usted es igual, no, aborrecibles delante de Dios. ¿Y por qué aborrecibles delante de Dios? El apóstol al decir en vuestra mente está diciendo que la perversión es tal en el corazón humano que Dios no lo puede ver. No sé si a usted le produce algo esto, mi amado hermano. Esta palabra se contrapone a muchas religiones hoy en el presente. No, hermanos, enemigos en nuestra mente, en nuestro corazón, apartados de Dios. La depravación total del corazón humano no tiene vuelta. El hombre está completamente perdido. Y eso lo repite toda la Escritura. De lo contrario, no tendría sentido que Jesucristo muriera en una cruz. No tuviera sentido que Jesucristo nos regalara la salvación, porque podríamos ganarla. Porque tomando un poquito de cloro podríamos blanquear nuestro corazón. La mente del ser humano está totalmente corrompida, no tiene comprensión de las cosas espirituales. Esa era nuestra condición pasada. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura. No las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. ¿Se entiende? En otras palabras coloquiales, si Dios no interrumpe en nuestro corazón, no podemos ver las cosas espirituales de Dios. No hay comprensión de las cosas esenciales. Su mente es una mente que está en rebeldía permanente con Dios. Yo me imaginaba esto, a lo mejor no tiene nada que ver, pero como en una familia numerosa. ¿Por qué si todos recibimos la misma comida, la misma enseñanza, los mismos padres, la misma educación, los mismos consejos, lo mismo durante varios años, unos pueden entender y otros no? ¿Por qué? Porque si no hay una intervención de Dios, no estaríamos ahí. El problema del pecado comienza en lo profundo del corazón humano. Nuestra manera de pensar, de desear, de discernir, está en rebeldía constante con Dios. Esa hostilidad interior inevitablemente se manifiesta en la vida práctica. Siga leyendo el versículo, haciendo malas obras. Entonces las personas que se creen buenas están autoengañadas. Un pastor decía, el problema más grave de las personas es cuando las personas se creen buenas. Porque una persona al creerse buena, al creerse que cumple ciertas normas, al decir, pero es que yo no le hago mal a nadie, es que yo evito meterme en problemas, es que yo vivo una vida que no me complico con ninguna cosa, esa persona está completamente distorsionada y no va a poder entender y no va a querer aceptar que necesita la gracia de Dios para reconciliarse con Dios, porque él interiormente está creyendo que sus obras lo justifican. Por eso que él dice, yo no necesito, déjeme como estoy, un año más, ¿qué más da? Si total yo no le hago mal a nadie. No, pero la palabra está diciendo otras cosas. Nuestra manera de pensar está distorsionada si Dios no interviene. Nuestra manera de desear está distorsionada si Dios no interviene. Incluso ahora en el presente sigue distorsionada si la palabra de Dios no está constantemente en nuestra vida reacomodando nuestros pensamientos. Por eso que la palabra dice, renovaos constantemente vuestra manera de pensar. Ese renovar conforme a qué? A las Escrituras. Porque nuestra manera de pensar, de desear, están en rebelión contra Dios. Esa hostilidad interior inevitablemente se transforma en las obras, haciendo malas obras en la práctica. Aquí el apóstol Pablo nuevamente revela el error agnóstico. El falso mensaje decía que el problema estaba en el cuerpo o en la materia, que la mente iluminada podía estar bien con Dios aún si no cambia. No se preocupe si yo tengo una relación personal con Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Así que lo que yo hago no me importa. No, hermanos. El apóstol Pablo afirma exactamente lo contrario. Una mente enemiga produce obras enemigas hacia Dios. El pecado no es solo ignorancia, es hostilidad moral contra Dios. Pero una mente renovada produce buenas obras, produce una conducta que agrada a Dios, negándonos a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado. Este versículo nos obliga a una evaluación honesta ante Cristo. Hermanos,
No éramos buscadores sinceros, éramos enemigos necesitados de una reconciliación. Y esto hace que la gracia brille aún más. Esto hace que la gracia sea valorada. Esto hace que la gracia sea aceptada. Esto hace que la gracia produzca remordimiento, no solamente para decir, oh, que fallé, sino para postrarnos a la presencia del Señor y pedir ayuda para que esa gracia no se convierta en libertinaje. Porque la palabra dice, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y versículo 22, ¿y cómo ocurrió eso? En su cuerpo de carne, no en una maqueta. ¿Por qué dice en su cuerpo de carne? Porque algunos dicen que Cristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo el Espíritu de Dios, pero cuando subió a la cruz, el Espíritu lo abandonó. Y el apóstol Pablo está diciendo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Un propósito claro, con un objetivo claro. ¿Por qué Cristo vino a morir en la cruz? ¿Por qué necesitábamos ser reconciliados con Dios? ¿Por qué no podemos seguir siendo los mismos? ¿Por qué debe haber una transformación constante en nuestra vida? ¿Por qué debemos buscar a Dios constantemente? Porque el objetivo de la muerte en la cruz tenía un propósito fundamental, que es para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para ser presentados como trofeos de Cristo. Es decir, mi muerte produjo esto, no por ser buenos, no por lo que ellos hicieron, por lo que yo hice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto nos recuerda que la verdadera reconciliación produce regeneración, produce santidad, produce paz, produce gozo, produce perseverancia en el cristiano. Hermano, todo tiene un hilo conductor. Juan decía, por sus frutos los... ¿Por qué decía eso? Porque aquel que ha sido reconciliado también ha sido regenerado. Después de escribir con tanta claridad nuestra condición pasada, extraños, enemigos, separados de Dios, sin esperanza, el apóstol Pablo no nos deja en la desesperanza. Esto es lo grandioso del Evangelio, que el Evangelio no solo nos muestra nuestra condición para reconocer nuestra condición y dejarnos como con los ojitos saltando, que no tenemos de dónde agarrarnos. No, lo glorioso del Evangelio es que nos muestra nuestra condición. ¿Qué es el Evangelio? Buenas. ¿Qué tiene de bueno todo lo que hemos dicho ahora? Nos sentimos como, eso es lo bueno del Evangelio, que nos muestra nuestra condición natural, pero nos muestra la obra redentora de Cristo en la cruz, que nos levanta. Mire lo que dice la palabra, porque el objetivo de todo lo que sale en la palabra de Dios es que nosotros podamos ver la gracia de Dios derramada en nuestra vida a través de Jesucristo. Pero mire lo que dice después el versículo. Pero ahora, los que saben leer, yo digo los que saben porque yo no sé mucho. Pero ahora, eso marca una transición de lo que el apóstol Pablo viene diciendo atrás. Enemigos, no tenemos ni un brillo. Pero el apóstol Pablo dice, pero ahora, marca un punto de inflexión. Y el punto de inflexión más importante de la historia para cualquier creyente. Todo lo que éramos por naturaleza queda atrás, porque ya ha ocurrido algo extraordinario en su vida. Porque Dios actuó soberanamente a vuestro favor, a nuestro favor. La reconciliación que era imposible para el hombre mediante obra se hizo posible por medio de Jesucristo. Pero ahora ustedes no tenían ninguna posibilidad para ser reconciliados con Dios. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de creer, somos salvos por medio de creer, somos falsos por fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Wow, gloria a Dios. Es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Wow, esto habla. Yo a veces querer agregarlo ensucia el Evangelio. Querer explicar esto es como querer blanquear algo que ya es blanco.
El apóstol Pablo declara, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Aquí está el corazón del evangelio. Aquellos que eran enemigos no fueron simplemente tolerados, ni gradualmente aceptados. No están en una etapa en que posiblemente apruebe o desapruebe. No estamos en una etapa que avancé 2 escalones y bajé 1, no. El apóstol Pablo dice, sino reconciliados, pero ahora han sido reconciliados. La palabra reconciliación quiere decir que nuestros pecados han sido tapados. Es decir, ¿pero cómo? Si yo sigo pecando igual. Sí, pero no somos esclavos del pecado y eso da para otro sermón. Pero quizás para explicarlo, y que también lo hemos dicho muchas veces, Dios no me ve directamente a mí, sino que me ve a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. Esa sangre produjo reconciliación con Dios. Entonces cuando Dios me mira a mí, ¿a quién ve primero? La sangre de Cristo. Ve a Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que Él pagó por mí. Él pagó la deuda. Yo debía estar en la cruz, pero Él fue por mí. Él es mi juez justo. Él es mi abogado. La sangre de Cristo tapó nuestro pecado. Dios ahora nos mira a través de la sangre de Cristo. Esa reconciliación no ocurrió por un decreto divino, no ocurrió por una ley que los diputados se pusieron de acuerdo, no ocurrió por experiencias místicas internas. Esa reconciliación fue producto de la muerte real, de un cuerpo real y de una sangre real. Si a usted le cuesta creer esto, dígale a Dios, me cuesta creer esto. Y el Señor lo va a sorprender. El mismo Cristo que es supremo sobre toda la creación. ¿Se acuerda que hablamos de eso? El que es dueño de todo, el que refleja lo invisible de Dios y lo hace visible. Ese mismo Cristo que sustenta el universo. ¿Se acuerda que hablamos de que si los movíamos para la izquierda o para la derecha, los congelábamos o los fundíamos en el fuego? Ese mismo Dios se entregó voluntariamente en la cruz para resolver el problema de Dios con el hombre, que éramos enemigos de Dios. Ese Cristo, que es la imagen invisible de Dios, que deposita toda la deidad de Dios, murió en la cruz. Fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. No se quejó. No dijo que son muchos pecados, me pueden quitar unos poquitos. Se entregó voluntariamente para resolver el problema del ser humano con Dios. La enemistad fue quitada, la deuda fue pagada y la paz fue establecida entre Dios y el hombre. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Puede entender esas palabras? ¿Puede entender lo que eso significa? ¿Puede entender que no se trata de simples villancicos? ¿Puede entender que no importe su condición económica, qué tan moral sea o qué tan bueno sea o seamos, no teníamos ninguna posibilidad de satisfacer la justa ira de Dios sobre la tierra? ¿Puede entender lo que significa la reconciliación con Dios? ¿Puede entender que la enemistad con Dios fue quitada, que la deuda fue pagada, que la paz fue establecida? Donde antes había separación, ahora hay acceso directo al Padre por medio de la oración, por medio de una intimidad con Él, que no se trata de ritos, sino se trata de una devoción genuina. Donde antes había separación, ahora hay comunión. Dice que el velo fue rasgado porque ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Puede entender que ese sacrificio, que ese acto, que ese hecho tiene un propósito más glorioso que simplemente venir los días domingos a la iglesia, que tiene un propósito mucho más glorioso que saber palabras evangélicas y que simplemente tiene un propósito mucho más glorioso que saber ciertas cosas de Dios, sino que es para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Dios. Santos, sin manchas, irreprensible. ¿Puede entender lo que significa santidad? Podemos hablar y hemos hablado la santidad posicional y la santificación progresiva. Sin mancha, ¿alguien puede decir que no tiene ninguna mancha? Así nos ve Dios a través de la sangre de Jesucristo que tapa nuestro pecado. El fin último de la obra de Cristo no es solo rescatarnos del juicio
sino presentarnos delante de Dios con una nueva identidad, con una nueva posición. El pecador culpable es ahora recibido como acepto en el amado. ¿Ha escuchado esa palabra, acepto en el amado? Somos recibidos y aceptados en Cristo. El apóstol Pablo advierte que esta esperanza se manifiesta en permanecer firmes en la fe, establecidos en el Evangelio, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, mi amado hermano, el versículo dice sí. Este sí no debe entenderse como que si la salvación fuera incierta, ¿ya? O este sí esté condicionando la salvación, como si la obra de Cristo no fuera suficiente y dependiera especialmente del esfuerzo humano. Yo sé que usted a lo mejor ha visto algún video en YouTube de alguien que se cree muy espiritual, que dice que la salvación, y toma una pizarra, dice la salvación 60% Dios y 40% eso se difunde ahora, hermano. Yo no tengo el nivel que ella tiene, pero eso está fuera de lugar. El apóstol Pablo no está diciendo Cristo hizo su parte y ahora usted debe completar la obra, no. Eso contradice todo el Evangelio, de Génesis a Apocalipsis. Este sí tiene un sentido evidencial. El apóstol Pablo enseña que la perseverancia no es la causa de la reconciliación, sino el fruto de ella. ¿Se entiende? Aquellos que han sido verdaderamente reconciliados con Dios por medio de Cristo permanecen en fe independientemente de las circunstancias. No perfectos, pero creyendo en la perfección de Cristo. Pero sí perseverando, no perfecto, pero perseverando en el Evangelio. El apóstol Juan lo deja muy claro en Juan 5:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, está diciendo casi lo mismo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice después? Permaneced en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Perseverancia, constancia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Me queda claro, mi amado hermano? Primera de Corintios dice, velad y estad firmes en la fe, sin dejarlos de moverlos por doctrinas que aparentan espiritualidad, pero desplazan a Cristo del centro. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Hermanos, esto sigue siendo una batalla espiritual y teológica en el presente, así como lo fue en el pasado. El mayor peligro no es negar abiertamente a Cristo, sino redefinirlo, reducirlo a un hecho histórico. El mayor peligro de la iglesia es creer que Cristo fue un maestro espiritual supremo y que nosotros simplemente debemos mirarlo como un ejemplo a seguir. No, eso no dice el Evangelio. Eso no dice el Evangelio. No fue un ser que solamente vino a derramar amor y que todo es aceptable porque Dios es amor. No, eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice que somos enemigos de Dios, extraños, separados, que somos aborrecidos por el Señor. Pero Cristo nos vino a reconciliar con el Padre. Por eso Colosenses 1:23 nos llama a volver al centro. Cristo crucificado, suficiente, glorioso, único mediador entre Dios y los hombres. La fe cristiana no es emocional, fluctuante ni doctrinalmente inestable. El creyente reconciliado está edificado sobre el fundamento sólido, Cristo y su evangelio, o sea, parado sobre la roca. Esto es relevante en el contexto de Colosas, donde las falsas doctrinas enseñaban o amenazaban con mover al creyente del fundamento apostólico. Como muchos dicen hoy día, no importa, y total todo da lo mismo. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? No, hermano. El apóstol Pablo advierte la evidencia de una fe genuina en no dejarse desplazar de Cristo, del Cristo verdadero,
porque enseñanzas que aparentan espiritualidad, lo único que quieren es llevarnos a la perdición. A poner la salvación en las manos del hombre, porque yo soy bueno o porque me la gané. Entre más plata dé, más cerca del cielo está. Hermano, eso no dice el Evangelio. El apóstol Pablo no habla de una esperanza vaga, subjetiva, sino de algo concreto. La esperanza del Evangelio que habéis oído. No sé si usted se dio cuenta en el último versículo, después de esta descripción mágica, gloriosa de Dios, del apóstol Pablo, guiada por el Espíritu Santo, termina como algo que casi a mí me descolocó, así como que bajamos de algo tan glorioso, y el apóstol Pablo dice: la esperanza del Evangelio que habéis oído. La perseverancia cristiana no se basa en experiencias místicas, emocionales, cambiantes o tradiciones humanas, sino el Evangelio histórico proclamado y recibido. Es el mismo Evangelio que anuncia a Cristo crucificado, resucitado, glorificado como única esperanza del pecador. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Dijo: yo no me propuse ninguna otra cosa sino a ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. Aquí nuevamente el apóstol Pablo refuta errores agnósticos. No hay un mensaje oculto para algunos solamente. El Evangelio es público, claro, universal en su proclamación. Se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Esto no significa que cada individuo ya lo haya escuchado, sino que el Evangelio no está restringido a una línea espiritual, a ciertos países, a ciertas etnias, como decía el hermano. El Evangelio está dado universal para que todo aquel que se mete en la Biblia crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay otro camino al Padre. Muchos caminos llevan a Roma, pero solamente uno a Dios, Jesucristo y este crucificado, el cual ha provocado reconciliación, ha aplacado la justa ira de Dios, que no solamente cayó en el hombre, sino que cayó en el universo entero, porque en el universo la tierra también será reconciliada con Dios, como fue reconciliado el cielo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Finalmente el apóstol Pablo dice: del cual yo, Pablo, fui hecho. Con esto establece su autoridad apostólica frente a los falsos maestros. Yo, Pablo, fui hecho ministro. El mensaje que él predicaba no es una opinión personal, ni una revelación privada, sino el Evangelio confiado por Dios a los apóstoles. Por eso que los que predicamos no podemos predicar de nosotros, no podemos predicar de pensamientos especiales revelados a nosotros. Por eso que no podemos hablar de nuestras sensaciones espirituales. No, debemos pedir que Dios nos ayude a poder transmitir simplemente lo que ya está aquí escrito y dicho. Porque no hay nada fuera de eso. Esto nos llama a examinarnos honestamente y a preguntarnos: ¿estamos permaneciendo firmes en el Evangelio de Cristo? ¿O hemos empezado a desplazarnos hacia sustitutos espirituales? ¿En quién confía más? ¿En su trabajo? ¿En sus buenas obras? ¿O se ha vuelto religioso? Hermanos, nuestra esperanza descansa únicamente y debe descansar únicamente en la obra que es consumada de Jesucristo. ¿Qué está añadiendo usted al Evangelio? Hermanos, así como los que los paramos aquí tenemos la gran responsabilidad de no añadir nada fuera de la palabra de Dios. Los que escuchan también tienen esa misma responsabilidad de no añadir ni quitar nada de ella. ¿Qué está añadiendo a su vida para justificar su pecado? ¿Qué está añadiendo a su vida para justificar su falta de obediencia? ¿Qué estamos añadiendo a nuestra vida o qué nos hemos inventado para justificar nuestra infidelidad a Dios? ¿Por qué se ha dejado engañar por Satanás para vivir con miedo cuando Cristo estableció la paz? ¿Qué está añadiendo a la reconciliación que Cristo logró en la cruz para que usted siga viviendo un año más o yo siga viviendo un año más como yo quiero? Un año más que más da. No, hermano, hemos sido reconciliados con Dios para ser presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante. Hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo para morir a nosotros mismos y para que viva Cristo. Hermano, no te autoengañes. No nos autoengañemos, hermanos. La palabra de Dios dice que todo lo oculto saldrá a la luz. ¿Tú crees que engañas a alguien con venir aquí el día domingo y pensar que todo está bien en tu vida? Sí, puedes engañar a cada uno de nosotros.
Y si no tenemos temor de eso, tenemos que tener cuidado. No es una amenaza, mi amado hermano, no lo tome como una amenaza. Tómelo como una advertencia, en el sentido que debemos reflexionar que si realmente estoy creyendo en que ese Cristo que nos ha reconciliado con el Padre está trabajando en nuestra vida. Y hemos permitido, y le hemos permitido o le hemos abierto el corazón para que Él vaya sacando y limpiando toda la inmundicia que hay en nosotros. Perseverancia, obediencia, transformación. Es la oportunidad que tenemos cada año que Dios permite que estemos en esta tierra para asemejarnos a Él. Es un año más para hacer morir la carne. Es un año más para poner a Cristo como preeminencia, como primer lugar en nuestras vidas. Es un año más que tenemos la posibilidad de decirle: Señor, perdónanos, porque hemos fallado tantas veces. Es un año más que Dios nos da la oportunidad de decirle: Señor, no quiero ser el mismo. Quiero dejar la murmuración. Quiero dejar el orgullo, la vanidad. Quiero dejar de ser superior. Quiero dejar de tener temor en que el día de mañana no voy a tener para comer. Señor, quiero dejar de pensar que si yo no hago nada, me va a venir la desgracia. En que si no miento o robo, me va a ir de mal en peor. Es la oportunidad de decirle: Señor, tú eres soberano en nuestra vida. Gracias por el pan. Gracias por el abrigo. Gracias por la paz. La palabra nos ha llevado desde la eternidad a la cruz de Cristo. Desde la cruz hasta nuestra vida en el presente. Hemos visto la paz con Dios fue hecha por medio de la sangre de la cruz. Quienes éramos extraños y enemigos, ahora hemos sido reconciliados con su cuerpo de carne por medio de la muerte. Que esta reconciliación sea verdadera y se haga evidente en nuestras vidas, en permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Porque el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias, es reconciliación, es paz.